Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Ruthie Marker de la Red de Alergia y Asma. Nos complace darles la bienvenida a esta serie de conferencias virtuales Unidos Hablemos, que se centra en abordar las disparidades de los obstáculos y la atención médica para las comunidades hispanas y latinas que viven con alergias alimentarias. Tenemos algunos anuncios que dar antes de comenzar el programa de hoy. En primer lugar, todos estarán en silencio durante la presentación. La presentación se presenta en español. Si desea interpretación en inglés, seleccione el símbolo de globo que aparece en la pantalla por la parte inferior de la pantalla y elija el canal de inglés. Grabaremos la presentación de hoy y la publicaremos en nuestro sitio web dentro de unos días. La presentación durará una hora, incluyendo tiempo para preguntas. Contestaremos las preguntas al final, pero puede hacerlas en cualquier momento en la sección de preguntas y respuestas. Encontrará la sección de preguntas y respuestas en la parte inferior de la pantalla. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda durante la presentación, tenemos a alguien monitoreando el chat y estaremos a atención del chat si necesita ayuda. Contestaremos a todas las preguntas que podamos antes de terminar el día de hoy. Tengan en cuenta que no ofrecemos créditos de formación continua, pero sí puede obtener un certificado de asistencia si necesita para sus registros. Recibirá un correo electrónico con información adicional y un enlace para descargar el certificado de asistencia en un par de días. Tenga en cuenta la presentación de hoy se titula Alergias alimentarias, ¿qué se necesita saber en el 2025? Primero, hoy oímos de Lucy, compartirá su historia viviendo con alergias alimentarias. A continuación, el doctor Juan Carlos Morillo hablará sobre las alergias alimentarias, cómo se diagnostican y opciones de tratamiento para algunas de las barreras de atención médica que a menudo afectan la comunidad hispana y latina. Agradecemos especialmente a Genentech, quien nos brindó apoyo financiero para hacer posible esta conferencia virtual. Ahora me gustaría presentarles a Lucy Meléndez, que compartirá su experiencia viviendo con alergias alimentarias por la mayor parte de su vida. Y también hoy nos hablará sobre cómo fue que ella pudo mantener ese reto en sus viajes durante sus estudios a Italia y Madrid. También compartirá su historia y nos dará un ejemplo de cómo sí se puede vivir con alergias alimentarias. Con eso le cedo la palabra a Lucy. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Lucy Meléndez. Yo vivo con alergias y he tenido la experiencia de poder trabajar y ir a estudiar fuera a Madrid y a Italia, y ha sido muy difícil teniendo las alimentos, ¿cómo se dice? Hay unas palabras en español que no sé todavía, estoy aprendiendo unas cosas. Juntos aprenderemos en este para poder tener un mejor suceso con todos ustedes. Cuando yo he estudiado fuera, he tenido problemas cuando vamos a comer. Las alergias empezaron de muy joven conmigo. Empecé a tener alergias a diferentes comidas cuando iba a comer a diferentes restaurantes con mi familia o con alguien más, y ha sido muy difícil tener estas alergias. Ha sido una estrategia que tengo que poder ir a restaurantes comunes y restaurantes donde voy seguido para tratar de evitar las alergias,
pero cuando estaba estudiando en Italia y en Madrid fue muy diferente. Fue diferente porque me di cuenta que ellos están más preparados para la gente con alergias en los restaurantes. Tienen tarjetas para gente que tiene alergias y eso lo hizo mucho más fácil para mí cuando yo estaba estudiando en el extranjero, en la parte donde íbamos a diferentes restaurantes y ellos te dan una tarjeta cuando tienes alergias o las tienen disponibles con el menú. Cosas que aquí en Texas no lo hallo tan seguido, que lo hizo muy difícil para mí y me expuso a tener alergias anafilácticas, donde yo tenía que ser admitida al hospital por una alergia de una comida, de un marisco o de algo que fue cross contaminado cuando se estaba cuando me lo estaban sirviendo. Eso sí lo hace muy difícil para uno. He ido con doctores para poder tener allergy testing, donde te hacen las pruebas para ver a qué es uno alérgico. Y cuando me han hecho las pruebas las dos veces, he tenido un anaphylactic allergy que me hizo una alergia cuando me estaban haciendo las pruebas y me hicieron que tuviera que ser admitida al hospital mientras me estaban dando el examen. Y eso también ha sido muy difícil para mí. Lo que yo he encontrado que me ayuda mucho es pudiendo hablar con la gente, hablar con mis familiares, en mi escuela, para poder programar que la gente esté más atentos a personas con alergias. Es algo que puede ser poquito más fácil para la gente cuando tienes alergias, sufres de alergias, para que la gente sepa que es algo que sí pasa y que es algo que se puede tratar. Mis doctores han podido recetarme un EpiPen y con el EpiPen yo he encontrado que he podido disfrutar de más cosas en mi vida y ir y estudiar en el extranjero y también poder ser, ¿cómo se dice? Donde no tenga que estar siempre preocupada por mis alergias, porque se hace muy difícil y es un poquito estresante cuando tiene uno alergias, ir a comer a un restaurante o nomás llegar a cualquier lugar sin saber que puedes tener una alergia a algo que estás comiendo. Para mí es una oportunidad estar hoy en este programa para que sepa la gente que sí hay personas que les interesa y que les preocupa gente con alergias y que no nomás es uno, que hay gente grande, hay niños, hay menores, hay bebitos, somos muchas personas que vivimos con alergias y esto es algo que debería de poder ser más transmitido y más fácil de poder hablar de estas alergias para que tengamos no nomás el cuidado. Gracias al doctor Murillo hoy por estar aquí y me da mucho gusto poder compartir mi historia con ustedes. Y luego si tienen preguntas al último me las pueden preguntar cómo ha sido mi experiencia viviendo con alergias y poder hacer cosas diferentes como estudiar, salir a comer sin estar preocupados. Ahora también el doctor que tenemos es muy importante porque pudiendo hacer cosas mientras estamos sin preocupación de tener una alergia es muy importante. Especialmente en mi caso, que mis alergias son bastantes, no nomás es comidas, es mariscos, es pimienta negra, es medicinas, es antibióticos. Por esa causa también ha sido muy difícil para mí encontrar un doctor que me pueda atender y me pueda cuidar sin poder yo estar siempre estresada por las alergias que tengo. ¿Qué más puedo decir, doctor Murillo? No, realmente, Lucy, muchísimas gracias por compartir tu historia, porque evidentemente esto es algo que
nosotros vemos en el día a día en nuestra consulta clínica y abrirse y comentar algo tan personal como tener estas reacciones, la ansiedad que lleva cuando estás en un sitio y tener miedo a comer. Es algo que no se entiende muchas veces a menos de que lo vivas y es que es algo que es relevante, que es importante y es parte de lo que vamos a estar discutiendo el día de hoy. Y qué interesante lo que comentas desde el punto de vista de que tuviste una reacción a las pruebas de alergia. Cuando nosotros revisamos la literatura de cuáles son las probabilidades de que un paciente tenga una reacción alérgica por una prueba que se haga en la piel, los estudios que se han publicado son limitados, pero han sido bastante contundentes en la cantidad de casos que se han revisado específicamente. Y estamos hablando, Lucy, de 33 personas en cada 100.000 habitantes, o otro estudio decía 77 en cada 100.000. Entonces uno dice, bueno, aparte de lo que yo siempre comento, ¿no? Sí, pero cuando uno es uno de esos 33 en los cuales tuviste una reacción, ahí es cuando cosas como estas ocurren. De ahí la importancia de tener un médico alergólogo para tener una conversación sensata que te entienda y que también haga las pruebas que sean necesarias. Hoy vamos a hablar de diferentes estrategias y ya vamos a tocar en todos esos casos. Gracias por compartir tu historia. Muy amable, le agradezco. Sí, muchas gracias, Lucy. Todos estamos aprendiendo juntos, como dijiste al principio. Es importante que la comunidad latina y hispana sepa que hay posibilidades afuera de algo como algo serio como alergias alimentarias, que todavía se puede vivir una vida explorando como tú has hecho en tus estudios a Italia y Madrid y saber que hay opciones aquí también locales. Por eso te agradezco por compartir este tiempo con nosotros. A continuación, ahora invito al doctor Juan Carlos Murillo. Él es un experto en esto. Se ha pasado su carrera explorando alergias alimentarias. Es originalmente de Venezuela. Y también lo que es algo que espero que todos lleven de ese presentación web es realmente tener un médico, un doctor, alguien que los escuche, que tenga la misma pasión de tener soluciones, no nomás darte información, pero caminar ese camino contigo de tus alergias. Entonces, con eso le cedo la palabra al doctor Juan Carlos Murillo. Gracias, Rudy. Y eso es algo importantísimo porque la relación médico-paciente es una de las cosas que yo enseño porque es tan importante lograr tener esa comunicación, una comunicación transparente, una comunicación donde tú sientas que puedes ser escuchado o escuchada y que realmente te generen en conjunto opciones para mejorar la calidad de vida, que al final del día es la meta que todos tenemos, ¿no? Y al finalizar justamente esta presentación vamos a estar hablando de qué son las alergias alimentarias, cómo entender la severidad, reconocer los síntomas y las formas en las cuales se presenta, así como entender estrategias diagnósticas, tratamientos y cómo hacer un buen plan de acción una vez que hemos tenido una reacción alérgica o en caso de que esto haya ocurrido en el pasado, además de entender qué es nuevo en el 2025 que vale la pena mencionar y cómo eso ha cambiado. Una de las cosas que siempre le digo a mis pacientes es que lo que se hacía hace 10 años difiere de lo que se hacía hace 5 años. Y los que practicamos medicina basada en la evidencia, probablemente vamos a cambiar y continuar cambiando basándonos en las publicaciones y en los estudios que hacemos para tener una idea de qué hacer en los 10 años que están por venir. Ahora, es importante mencionar de que vamos a hablar de qué es una alergia alimentaria, pero hoy me voy a enfocar meramente en las alergias mediadas por la inmunoglobulina E. Y ya voy a explicar lo que eso significa. Es decir, aquí no vamos a conversar ninguno de los procesos de alergias que corresponden a no mediadas por la inmunoglobulina E, que hay varios de ellos. Por ejemplo, las intolerancias alimentarias tampoco las vamos a estar discutiendo, ni vamos a estar conversando de procesos inflamatorios alérgicos del tracto gastrointestinal como lo es la esofagitis eosinofílica, que esos son todos material para otras presentaciones, por supuesto. Entonces, también las terapias y tratamientos que vamos a estar discutiendo es todo lo que ha sido aprobado por el miembro, la entidad reguladora en los Estados Unidos de América, que es la FDA, y eso es en lo que nos vamos a estar enfocando en nuestra presentación el día de hoy. ¿Qué es una alergia alimentaria? Son este grupo de reacciones que están mediadas por estas inmunoglobulinas o proteínas, la inmunoglobulina E, que suelen tener un inicio rápido
con síntomas clínicos que generalmente se desarrollan en minutos o en la primera hora después de haber tenido una ingesta de ese alimento. Y de allí que muchas más personas creen tener alergias alimentarias a lo que realmente las tienen, y ya vamos a entender por qué el día de hoy. Hay una parte que yo llamo en esta presentación escuchando tu experiencia, que es parte de esa importancia de la comunicación que tengo con mis pacientes todos los días. Y quiero escuchar de ustedes si alguien en su familia o usted tiene una alergia alimentaria. Y tienes tres opciones en esta pregunta. La primera es sí, no o no estoy seguro. Y espero que al final de esta presentación sepamos si ese es el caso o no. Pueden hacer clic en sus pantallas y obviamente tenemos una porción en el idioma español, que es el idioma principal de esta presentación, pero también nuestra traductora que se encarga de hacer la traducción simultánea provee esto en el idioma inglés. Entonces ahí tenemos opciones en inglés también. Ahora, ¿a quién afecta las alergias alimenticias o las alergias a los alimentos? Vamos a Las alergias es algo que nosotros sabemos que se presenta en 1 de cada 13 niños en edad escolar y en 1 de cada 10 adultos en los Estados Unidos. La presencia ha aumentado significativamente en las últimas décadas, especialmente en países industrializados. Pero cuando uno quiere una foto del panorama general en América Latina, nos damos cuenta de que hay varios estudios que se han hecho en México, El Salvador, Colombia y en adultos jóvenes, algunos de ellos estudios en los cuales observamos que hay un componente que permite tener una buena, una prevalencia que se maneja entre un 5 y un 6% en la mayoría de nuestros diferentes países. Es decir, no difiere mucho de lo que vemos nosotros aquí en los Estados Unidos. Sí se ven algunos factores desencadenantes o proteínas desencadenantes diferentes. Por lo menos en estudios en México vemos la leche, la fresa, el huevo, la soya. En El Salvador se habla de leche, camarón, chiles, chocolate, nueces. En Colombia también la leche de vaca, igual los mariscos, el camarón y las legumbres, como también es parte de lo que mencionaba Lucy. Y en los adultos también en un estudio que se hizo con cuestionario para pacientes, hablamos de que frutas y mariscos contribuyen a ello. Entonces, se corresponden con los diferentes factores que vemos nosotros aquí también en los Estados Unidos de América. ¿Y qué ocurre en el cuerpo durante una reacción alérgica? Es muy importante. Una persona con alergia alimenticia o alimentaria tiene un sistema inmunológico que lo tenemos todos, pero que este reacciona de forma exagerada a esas proteínas que se encuentran en los alimentos. Y el cuerpo identifica esta proteína como peligrosa, como foránea, y actúa en respuesta a ello de una forma exagerada. Esa es la mejor forma de explicarlo y de entenderlo. Esta reacción se desencadena con una serie de síntomas que es muy importante entender que son reproducibles todas y cada una de las veces que se entre en contacto con la comida. Es decir, es como presionar el botón reproducir, repetir, porque ocurre con reproducibilidad en todas y cada una de las veces que se consume en alguna versión de lo que vamos a estar discutiendo en unos momentos. Los síntomas son síntomas que son rápidos y varían dependiendo de los diferentes sistemas que se encuentren involucrados. Los más frecuentes es en la piel, donde vemos que hay un rash, un sarpullido, unas lesiones que se llaman ronchas o urticaria, que se ve en la piel, son palpables, causan picazón, comezón, molestia, puede haber enrojecimiento de los labios, de los ojos. Vemos también sintomatología de hinchazón. El término médico para hinchazón es angioedema y el término médico para ronchas es urticaria. Y estos van de la mano porque es el mismo sistema de la piel que está respondiendo de forma exagerada. También, desde el punto de vista respiratorio, puede haber tos, falta de aire, un sibilante, que es un sonido que tiene un tono bastante alto, como un silbidito que viene del pecho, de los pulmones, que viene de la obstrucción de la vía aérea o del broncoespasmo. Y también puede haber hinchazón de la garganta, lo cual lleva dificultad para tragar, dificultad para respirar. Desde el punto de vista digestivo, puede haber náusea, vómito, dolor abdominal, inclusive diarrea. Y desde el punto de vista del sistema cardiovascular, hay pulso acelerado, la presión se puede bajar, puede haber mareos y pérdida del conocimiento en el peor de los escenarios. Es decir, nos damos cuenta que hay un espectro bastante amplio de lo que puede ocurrir en una reacción alérgica, pero lo importante es eso, es que es un espectro. Es decir, tenemos síntomas que pueden ir desde leves hasta síntomas severos, son reproducibles, es decir, siempre van a ocurrir, pero no necesariamente porque hayas tenido una reacción severa en un momento quiere decir que la próxima va a ser peor, o que porque hayas tenido una reacción en un momento dado, entonces la próxima va a ser menor. No, no tenemos una buena forma de predecir cómo van a ser esas reacciones, pero sí sabemos que la reacción puede ocurrir.
Ahora, en los pacientes adultos es muy fácil para uno expresarse y decir, no, pues yo me siento un poco de picazón en la boca, molestia en la lengua, doctor, cuando se me hinchan los labios y dificultad para tragar. En un niño, en un bebé, sabemos que esa no es la realidad. Y por eso quiero hablar justamente del espectro de la presentación también en los diferentes grupos etarios, desde la niñez hacia la adultez, porque en los bebés una de las cosas que vemos principalmente son cambios en su comportamiento. Tiran la comida, no quieren comer más, se ponen irritables, como con un llanto inconsolable o retraído, muy dependiente, apegado a su papá, a su mamá, o a abuela, quien los esté cuidando. Y en escenarios donde realmente los síntomas pueden ser severos, puede haber somnolencia, cansancio inusual, falta de interés en jugar, o obviamente ya cuando están más grandecitos te pueden decir que me pica la boca, la comida pica, hay algo raro en mi boca, es decir, describen cosas que quizá uno no pueda asociar al momento con la comida, pero hay que ser bien atento en ese escenario. Y de ahí quiero enfatizar la importancia de hacer esas introducciones de forma temprana. Hay que preguntarle al médico pediatra, al médico alergólogo, doctor, ¿qué tan temprano puedo hacer introducciones a las comidas? Porque hemos aprendido en esta última década que mientras más temprano hagamos esa introducción, de mejor manera protegemos a nuestros bebés de ser alérgicos a las comidas. Ahora, ¿qué ocurre? Hablamos de síntomas generales, pueden haber síntomas en la piel, como lo es, por ejemplo, lo que hablábamos de picazón, pero también se pueden jalar la lengua, empujan la lengua, se lamen los labios, empiezan a lamer los objetos que tienen en la mano, el tenedor, el cuchillo, y obviamente hay un cambio en el comportamiento, se empiezan a jalar las orejitas, se frotan los ojos, o sea, hay síntomas que están ocurriendo y de ahí la importancia de uno quitar el alimento y seguir observando para tomar todo eso en consideración. Síntomas gastrointestinales pueden ser dolor abdominal, un hipo incontrolable, empiezan a escupir o arquean la espalda porque tienen náusea y obviamente puede ocurrir que haya un vómito ya sea inmediato en proyectil o pueden haber síntomas también de diarrea y cuando ya los síntomas pueden ser un poco más severos nos preocupamos porque se puede ver tambaleante, sin fuerza, con flacidez, somnoliento y ahí obviamente es importantísimo tener herramientas a la mano para tratar esas reacciones severas. Inclusive síncope o desmayo, puede ocurrir un shock que se llama shock anafiláctico por la palabra que se llama anafilaxis. Ahora, ¿qué es la anafilaxis? Es cuando hay una reacción que es severa, que es una reacción alérgica grave, puede progresar de una forma rápida donde hay muchas cosas pasando al mismo tiempo. Esa es la forma en la cual yo se lo describo a mis pacientes. Es decir, si tú ves que salen ronchas, hay hinchazón, hay falta de aire, que hay muchos factores ocurriendo de forma simultánea en la presencia de algo que pudo haber sido el alérgeno alimenticio, es decir, alguna proteína que estaba en la comida, de inmediato tenemos que reconocer esta reacción y tratarla de forma inmediata también. Esto es causado por la ingesta de la sustancia a la cual la persona es alérgico y el sistema inmunológico con esta respuesta, obviamente hay que tomar acciones porque son muchos sistemas los que se pueden afectar. Ahora, si nos ponemos a pensar desde el punto de vista de cuándo ocurre esto, cuál es la prevalencia, cuál es la incidencia, estamos hablando que entre 1,6 al 5,1% de la población de nuestro país han experimentado por lo menos un episodio de anafilaxia y desafortunadamente cada año a nivel mundial hay personas que inclusive pierden la vida por reacciones como estas. De ahí la importancia de entender las alergias, las alergias a las comidas y cómo tratarlas de forma efectiva. La epinefrina es la mejor defensa que nosotros tenemos disponible y realmente es el único medicamento que puede revertir la sintomatología de una reacción severa donde están ocurriendo todo este tipo de síntomas. Siempre yo le digo a mis pacientes, primero epinefrina y luego preguntamos. Primero epinefrina y lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque si estás en un restaurante y estás comiendo algo como el ejemplo que estaba dando Lucy, donde estás comiendo algo y te piensas a sentir mal, la pregunta no es, vamos a llamar al camarero para preguntarle. No, estoy en un escenario donde pude haber ingerido algo a lo que soy alérgico, sé que tengo una alergia a la comida. La primera pregunta es, ¿dónde está mi dispositivo de epinefrina? Y Lucy hizo alusión justamente a un dispositivo que se llama, que es una marca comercial que se llama EpiPen. Hay varios dispositivos que son inyectables y que han estado disponibles por varias épocas, justamente por varias décadas para tratar las reacciones de alergia anafilaxia. Aquí en los Estados Unidos de América también se encuentra un medicamento de uso nasal que fue aprobado por la FDA, donde también se puede utilizar epinefrina intranasal. Y como ya enfaticé, primero epinefrina y luego preguntamos. Es la parte más importante cuando hay reacciones de esta manera. Por lo tanto, es importante que se debe llevar la epinefrina en todo momento, se debe mantener protegida de temperaturas extremas, nada de dejarlas en el carro en Texas o en Arizona,
en el verano o aquí en Miami, donde realmente tenemos temperaturas que van a alterar, si bien el dispositivo que se encuentra disponible con, para usarlo de forma intranasal tiene mejor tolerancia para las temperaturas extremas, es importante tomarlo como una regla en general para que asegurarnos que el medicamento es efectivo, sobre todo para los dispositivos autoinyectables. Y ningún otro medicamento puede salvar la vida durante una reacción alérgica, por lo cual no podemos depender en antihistamínicos o mal llamados antialérgicos ni a los esteroides en caso de que haya una reacción alérgica como esta, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las alergias alimentarias más frecuentes? Y sabemos que realmente aquí en los Estados Unidos hay 9 alimentos que son responsables del 90% de todas las reacciones alérgicas. Se conocen como los 9 principales, que son la leche de vaca, justamente tenemos los huevos, el maní o cacahuate, las nueces de los árboles como son las almendras, el marañón, también conocido como merey o cajuil, el pistacho, la nuez pecana, la nuez de nogal, la nuez de Brasil y la macadamia. También se incluye el trigo, la soya, el pescado, los mariscos y las semillas de sésamo. Una de las formas en las cuales yo siempre hablo de la semilla de sésamo, que muchas veces pasa desapercibida, es en el tahini. El tahini es un aderezo que se hace con muchísima semilla de sésamo que se utiliza para pasta, sobre todo en el Mediterráneo, para hacer postres. Y también para platos comunes como son el hummus, que se hace de garbanzo, aceite de oliva, ajo y justamente la pasta de tahini o semillas de sésamo. Ahora, ya pasó la reacción. ¿Y ahora qué? ¿Verdad? Es el momento en el cual uno dice, ¿qué hacemos qué viene después de esto? Y ahí la importancia de buscar atención especializada, identificar el alimento desencadenante, esto no lo puedo enfatizar más. La respuesta está en qué pasó en el momento que comimos. Entonces, una vez que ya tratamos la reacción alérgica, que ya se pasó el susto, que ya estoy mejor, ese es el momento de al día siguiente llamar al restaurante, al día siguiente asegurarnos de notar qué fue lo que comí, cuál fue quién cocinó, cuál era la receta, porque allí es donde realmente están los detalles. Lo que haya sido que precipitó esa reacción alérgica es importante discutirlo con el médico alergólogo, porque allí es donde justamente nosotros vamos a tener una respuesta y las buenas estrategias disponibles para ello. Prepararse para el futuro es muy importante y hay que asegurarse de tener 2 dispositivos de epinefrina en todo momento y saber bien cómo usarlos. Eso es importante, por lo cual hay que informar en la escuela, en el trabajo, al círculo social, al novio, a la esposa, al amigo, a todo el mundo, a todos los familiares sobre tu alergia y hay que aprender a leer las etiquetas y preguntar por esos ingredientes específicos. También quiero mencionar que el bienestar emocional es supremamente importante en este tipo de reacciones. Es normal sentir miedo o ansiedad después de una reacción alérgica y hay que hablar con un profesional de la salud mental justamente para tener una discusión sensata con respecto a ello. No estás solo, no estás sola. Cuando pasa esto es lógico sentirse de esa manera. Es parte de lo que yo hablo con mis pacientes todos los días y con los papás y con las mamás. Porque una vez que tú pasas un susto, obviamente uno dice, bueno, ¿y ahora qué como? ¿Y cómo no lo como? ¿Y qué puedo hacer? Y empezamos a hacer restricciones que pueden hacer todo mucho, mucho, mucho más difícil. También hay redes como la que estamos discutiendo el día de hoy, donde afortunadamente tenemos grandes grupos de apoyo que entre pacientes también pueden compartir información que es importante. Eso me lleva justamente a la siguiente pregunta de escuchando tu experiencia. ¿Cuál es la parte más difícil de vivir con alergias alimentarias? En la pregunta anterior nos dimos cuenta que un 80% de 80-85% de todos los asistentes el día de hoy padecen de una alergia alimentaria. Y justamente entre estas opciones que vemos, nos damos cuenta que saber qué alimentos son seguros es el 70% de todos los que estamos aquí presentes, donde no sabemos realmente cómo hacerlo. Además, que es difícil hacerse pruebas o ver a un médico especialista en alergia e inmunología, lo cual también limita muchas veces el acceso al cuidado. Así que muchas gracias por responder todas esas preguntas porque nos ayudan a tener una buena percepción de lo que voy a hablar ahora, que son justamente esas características sociodemográficas y los determinantes sociales de la salud, porque uno dice, bueno, ya primero conseguir al doctor que me puede explicar qué debo evitar, luego aprender a cómo evitar esos alimentos y adicionalmente es importantísimo tomar en consideración de que no todos tenemos acceso a un médico dentro de nuestro plan de seguro, si tiene seguro o no tiene seguro, si el doctor se encuentra o no se encuentra disponible, cuál es la próxima disponibilidad de citas. Hay una serie de factores que limitan un cuidado ejemplar como el que uno quiere dar
desde el punto de vista de alergia e inmunología. Y la mayoría de las investigaciones sobre el impacto psicosocial de las alergias alimentarias se han realizado en pacientes blancos con altos niveles educativos y mayores ingresos. Por lo tanto, sus hallazgos no representan adecuadamente las familias de las comunidades hispanas o afrodescendientes o de bajos recursos en general. Y hay estudios recientes que demuestran que niños afroamericanos o afrodescendientes e hispanos con alergias alimentarias presentan mayores niveles de ansiedad y miedo al rechazo en comparación con niños que no tienen alergias alimentarias. Ahora, con eso dicho, el acoso escolar obviamente se ve por las alergias alimentarias y afecta a niños de todos los orígenes, pero también en los niños afroamericanos o afrodescendientes se experimenta más acoso no relacionado a las alergias alimentarias en general y por lo cual lleva un mayor nivel de preocupación. No es un secreto, la desigualdad en el acceso a la atención médica es algo que hemos visto, que se ha documentado y parte de lo que estamos haciendo aquí el día de hoy es justamente para obtener información que es veraz, que es transparente y que ayude a toda la población en general a aprender de las alergias de las comidas. Niños de grupos raciales minoritarios y bajos ingresos tienen más episodios de anafilaxia y más visitas a la sala de emergencia. Y una de las cosas que me llamó la atención de este estudio es que también se observaron menos prescripciones de epinefrina recogidas de la farmacia una vez prescritas y menos seguimiento con médicos especialistas en alergia con una menor duración de ese cuidado continuo y visitas de seguimiento que se necesitan. Es decir, vemos que hay evidencia publicada de que no es nuestro parecer, evidentemente sí es algo que vemos y estamos viviendo. Ahora, algo que es muy importante, que sé que muchos de ustedes tienen preguntas, es cómo se diagnostican las alergias alimentarias. Y ya mencioné la importancia que tiene anotar todo antes de la visita médica de lo que ocurrió en la hora, en el día que ocurrió la reacción alérgica. ¿Por qué? Porque allí es donde está el verdadero meollo del asunto, donde está la clave, es justamente en una historia médica detallada. Nosotros sabemos que los síntomas, el tiempo de la reacción, identificar alimento sospechoso, cómo se preparó, de qué forma, cuánto tiempo, es algo qué tratamiento se utilizó en el momento de la reacción alérgica, es algo que es importantísimo para entender el factor desencadenante. No puedo enfatizar esto más. Y de allí que la reproducibilidad de los síntomas también es muy importante. El paciente alérgico no puede comer lo que es alérgico porque todas y cada una de las veces que lo coma siempre va a ocurrir una reacción. Por lo cual, enfatizo que nadie puede comer lo que es alérgico y de allí la importancia de tener esta conversación para saber qué pruebas se pueden hacer, si son necesarias, basándose en esa historia clínica, si es sugestiva una alergia alimentaria mediada por la inmunoglobulina E. Y el diagnóstico se hace por medio de pruebas cutáneas que detectan reacciones inmediatas en la piel hacia el alimento específico. Hay diferentes dispositivos que se encuentran disponibles en los cuales colocamos el prick en la piel y de esa forma se hace un diagnóstico, una lectura inmediata, se puede medir el área donde está la reacción y se toma en consideración cuáles las probabilidades de que el paciente pueda tener una reacción alérgica en el futuro a esa misma comida. Y hay otras medidas que también se pueden hacer, por ejemplo, en tu caso, Lucy, donde sabemos que hubo una reacción a las pruebas, tenemos análisis de sangre que se pueden utilizar para medir estos anticuerpos directamente en la sangre y de esa forma tener una percepción. De nuevo, estas órdenes tienen que ser hechas por un médico especialista que ya se haya tomado el tiempo de escuchar qué fue la reacción, cómo ocurrió la reacción, cuál es la reproducibilidad, porque allí es donde realmente se sabe que podemos tener un buen análisis de esta información. Hay estudios que demuestran que uno puede tener una prueba positiva aun cuando uno no sea alérgico. Y lo repito, yo siempre le digo a mis pacientes, lo que lo hace uno alérgico no es lo que dice la prueba, es lo que ocurrió cuando yo comí o yo estuve en contacto con esa proteína en la comida. Por lo cual, eso es lo que tiene más peso y después hacemos las pruebas a posteriori para corroborar si ese era el alimento que lo precipitó, no al revés. Uno no hace la prueba primero para preguntar después. Y de allí también donde hablamos de el rol principal que tiene el uso de las pruebas de provocación oral. Es un término sofisticado para decir desayuno con el doctor, que realmente lo que hacemos es que justamente se tiene una exposición medida, graduada, estandarizada a las proteínas que se encuentran en un alimento dado y de esa forma determinamos
cuál es la reacción que puede ocurrir si es que hay una reacción basándonos usando nuestro mejor juicio clínico. Debo enfatizar que en esta presentación estoy explicando todas las diferentes estrategias que se encuentran disponibles, pero es muy importante tener esa conversación porque cada uno de nosotros es único en la forma en la cual se presentan las alergias, los factores precipitantes. Entonces es muy importante saber que hay que tener una conversación sensata con el médico tratante para determinar qué es lo que me conviene, qué es lo que sirve para mí en mi caso específico. Y me voy a tomar unos minutos para hablar de las diferencias entre una alergia y una intolerancia, porque esta es una de las preguntas más frecuentes que obtengo en mi consulta todos los días. La alergia alimentaria, ya lo entendimos muy bien, es una respuesta del sistema inmunológico mediada por la inmunoglobulina E. Puede ser no mediada por la inmunoglobulina E, de las cuales no hemos hablado el día de hoy. Las reacciones mediadas por la inmunoglobulina E ocurren inmediatamente o en pocos minutos tras el consumo del alimento. Incluso una pequeña cantidad del alimento puede provocar una reacción alérgica grave y puede afectar múltiples órganos, piel, vías respiratorias, sistema cardiovascular, aparato digestivo, como ya lo describimos. Puede ser potencialmente mortal y usualmente requiere una intervención médica urgente, a diferencia de la intolerancia. ¿Qué es una intolerancia? Es una reacción no inmunológica, generalmente es metabólica, y lo que quiere decir es que los síntomas son más graduales, son más proporcionales a la cantidad del alimento ingerido y generalmente se limita al sistema digestivo como gases, indigestión, diarrea, heces blandas, no pone en riesgo la vida y el manejo consiste en evitar el alimento o consumirlo en cantidades moderadas. Un ejemplo clásico es la reacción a la lactosa, al azúcar de la leche, que es diferente a ser alérgico a la leche. Es decir, con las intolerancias uno disfruta la comida, pasa un buen rato, pero las complicaciones vienen después o los síntomas vienen después, cuando ya no se digieren de forma apropiada, a diferencia de una alergia que ocurre de una forma inmediata. De nuevo, escuchando tu experiencia. ¿Las personas en su comunidad hablan sobre alergias alimentarias? Sí, mucho, a veces, muy poco o no estoy seguro. Y por lo que estamos obteniendo, veo que en un 61% se habla de ello, lo cual me encanta escuchar. No podemos tampoco tapar el sol con un dedo. El hecho de que estés aquí ya me indica que estás interesado en saber y tener una buena información con respecto a las alergias a las comidas, por lo cual es una muestra que de alguna forma está sesgada, pero me encanta ver que es algo que ya se está teniendo conversación con nuestras familias y círculos cercanos. Las consideraciones culturales con respecto a nuestras comunidades son importantísimas porque no se necesita una fiesta nacional o un cumpleaños para reunirse con familia o con amigos y la comida es parte central de nuestra cultura hispanoamericana, latinoamericana y centroamericana, la comunidad latina en general. La comida es más que nutrición, es conexiones, tradiciones, celebración y todos debemos estar informados si alguien en la familia tiene una alergia a alguna comida porque es importante ofrecer alternativas seguras a ese familiar en caso de que ese sea el escenario. Algo que también veo con frecuencia en la comunidad hispana es que se minimizan los síntomas. En muchas culturas dicen, ay, eso no es tan grave o un poquito no hace daño. Es importante, si eres alérgico, verdaderamente alérgico, no se puede jugar con eso. Sí, un poquito puede hacer daño, como ya lo hemos aprendido hasta ahora. Y otra cosa que también escucho con frecuencia es que a veces pacientes utilizan remedios caseros. Tienen una reacción como lo que estábamos hablando y sale la abuelita y dice, no, vamos a darle leche al niño, que con eso se le quita. Ya expliqué que no queremos darle absolutamente nada adicional a lo que ya estaba ocurrido en la reacción alérgica y cuáles son las diferentes intervenciones que se pueden utilizar. Entonces, estas son concepciones erradas que vemos con frecuencia y en esta diapositiva yo creo que es un ejemplo clásico de cómo la arepa, la pupusa, el taco, la baleada, la empanada, la enchilada. ¿Qué veo yo en esta diapositiva? Un vehículo. Es un vehículo para lo que le pongamos adentro cualquiera de estos alimentos, ¿verdad? Y de ahí la importancia de entender que pueden haber exposiciones a diferentes alérgenos en este tipo de proteínas y la importancia de tomarla en consideración cuando estamos ofreciéndolas con nuestras familias y amigos. El tratamiento de las alergias alimentarias es algo que es un tema a discutir con detalle y una conferencia por sí sola en cada una de ellas. Pero quiero darles una visión macroscópica de qué es lo que nosotros hacemos en nuestros pacientes. Lo primero es identificar la comida que precipitó la reacción,
confirmar si esa alergia existe por los métodos que ya hemos discutido y obviamente evitar la comida de forma estricta. Eso es lo más importante. Ahora, con la ayuda de un alergólogo se pueden utilizar otras alternativas en adición a evitar la comida de forma estricta. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos tenemos un medicamento que se llama omalizumab, que es un medicamento que es un anticuerpo monoclonal que bloquea la inmunoglobulina E y ayuda a reducir la sensibilidad frente a exposiciones accidentales a las comidas. Aquí está aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos, que es la FDA que ya mencioné previamente para el tratamiento de alergias alimentarias en pacientes pediátricos y adultos desde 1 año de edad en adelante. Es algo para usarlo en asociación a evitar la comida y obviamente este es un estudio que se continúa haciendo para tener una buena percepción del beneficio que puedan tener nuestros pacientes que tienen una o más alergias alimentarias y que se encuentran en este medicamento. Fíjate que lo enfatizo, evitar estrictamente el alimento en adición a este medicamento monoclonal. Otra opción es evitar el alimento y utilizar inmunoterapia oral. En este caso, el paciente evita estrictamente el alimento mientras que comienza un proceso de inmunoterapia oral y este tratamiento consiste en administrar pequeñas cantidades del alimento al que seas alérgico, por ejemplo, como el maní, que está aprobado por la FDA aquí en los Estados Unidos, con aumentos graduales para aumentar el umbral de reacción y reducir de esa forma el riesgo en exposiciones accidentales para que vaya a haber un proceso de anafilaxis. Existen otras estrategias que tu médico alergólogo puede conversar en detalle, pero yo me estoy enfocando justamente el día de hoy en las que han sido aprobadas por la FDA aquí en los Estados Unidos. Por lo cual es muy importante evitar estrictamente el alimento hasta que obviamente tengamos la claridad con un médico alergólogo, no consumirlo bajo ninguna circunstancia, leer las etiquetas y prevenir la contaminación cruzada, entender qué es la reactividad cruzada y llevar epinefrina de emergencia en todo momento. Ahora, ¿qué es la contaminación cruzada? Contaminación cruzada es cuando un alimento se pone en contacto con el alérgeno y justamente tienes una reacción a ese alimento per se. De una forma indirecta o directa ocurre ese contacto. Ocurre, por ejemplo, en una cocina o un restaurante cuando se utilizan los mismos utensilios o cuando los alimentos se ponen o se procesan en la misma máquina, se almacenan con otros alimentos cerca o alguien que esté haciendo manipulación de alimentos, tocó acá, llegó allá, lo usó, no se lavó las manos y obviamente eso se transfiere al plato del comensal, como justamente uno de los ejemplos que dio Lucy. ¿Y hay estrategias para prevenir estas reacciones alérgicas? Ella hacía alusión justamente a las tarjetas alimentarias en las cuales tú le entregas la tarjeta al chef o al cocinero y se le dice, esto es justamente a lo que yo soy alérgico. Hoy en día tenemos que utilizar la inteligencia artificial para todo y esta es una buena estrategia. Teniendo esto, lo dices que por favor te lo traduzca a otro idioma, ya sea el país donde vas a viajar, lo imprimes o lo tienes en tu teléfono celular móvil para mostrarlo en el momento que esto ocurra. Hay brazaletes también que uno históricamente nosotros hemos recomendado a los pacientes para tenerlos disponibles específicamente, sobre todo en los niños, si van a algún tipo de campamento, donde puedas tener que todas las personas que estén cuidando de él o de ella ayuden a prevenir un tipo de contaminación cruzada, una reacción alérgica. Y la reactividad cruzada ocurre cuando el sistema inmunológico confunde las proteínas similares presentes en diferentes alimentos. Y esto puede causar una reacción alérgica a algo que nunca hayas consumido porque a nivel molecular se parecen mucho. Es decir, es importante tener la guía del médico alergólogo para saber cuáles son ese tipo de comidas que tienen esa afinidad molecular que se tienen que evitar de forma estricta. Un ejemplo clásico en la comunidad que muchas personas lo saben es, por ejemplo, el de los mariscos. Es decir, si hay una alergia al camarón, se evita la langosta, se evita el cangrejo por tipos de afinidades que ocurren en ese tipo de proteínas. Y de allí la importancia de saber cómo leer las etiquetas de los alimentos. Obviamente hay una nomenclatura que es bastante confusa viene en muchos de los empaques de alimentos que sé que todos los hemos visto, que dice, puede contener, fabricado en una instalación que también procesa, hecho en un equipo compartido con. Y realmente la Organización Mundial de Alergia está trabajando fehacientemente para lograr que de alguna forma esto se pueda unificar a nivel mundial, porque en diferentes países todo esto significa diferentes cosas. Aquí inclusive dentro de los Estados Unidos no hay una claridad de qué quiere decir esto y de qué forma esto repercute en una verdadera exposición al alérgeno per se.
Tenemos afortunadamente una ley de protección al consumidor y de etiquetado de los alérgenos alimentarios que se llama la FACPA, de sus siglas en inglés, en las cuales de allí salió que los 9 alérgenos alimentarios principales indiquen un lenguaje claro de qué es lo que, cómo lo contiene y decir lo contiene. De esa forma, leer las etiquetas, cuando uno lee los primeros 3 ingredientes, ahí es cuando hay que estar enfocado desde ese punto de vista. La FDA ayuda desde el punto de vista que enfatiza que por favor esto es algo que se tiene que colocar como tipo de advertencia, pero el lenguaje no está claro para ello. ¿Y qué podemos hacer nosotros dentro de todo este tipo de recomendaciones? Leer las etiquetas cada vez que vamos a consumir un alimento, porque inclusive el mismo alimento puede cambiar. Tú puedes tener un proveedor diferente para un grupo de comidas que se hicieron versus el siguiente lote que se llevó a producción. Entonces, es la importancia de siempre la etiqueta cada vez que lo compras, así lo hayas comprado antes. Y si tienes dudas, no lo comas, porque si sabes que tienes el potencial de una reacción alérgica, es mejor prevenirlo. De ahí la importancia de tener esta conversación con un médico que te guíe de esa forma. Ahora, no quiero terminar sin obviamente discutir cuáles son las actualizaciones más importantes sobre las alergias en el 2025 con respecto a las alergias a las comidas. Lo primero hace referencia a llamar al 911 o activación de servicios médicos de emergencia. Nosotros históricamente hablando por décadas hemos recomendado que siempre que tenemos una reacción alérgica severa, utilizamos la epinefrina y llamamos al 911 como una reacción en cadena. Nos hemos dado cuenta que esta es una intervención que no es realmente costo efectiva y nuevas recomendaciones permiten que el paciente permanezca en casa o en el lugar donde ocurrió la reacción alérgica si los síntomas desaparecen completamente después de recibir la epinefrina y se tiene otra epinefrina adicional disponible. Esto se basa principalmente en que llamar al 911 o a los paramédicos no reduce el riesgo de una reacción alérgica bifásica. Y la reacción bifásica es en la cual tú tienes una reacción en el momento y después de un tiempo regresan los síntomas igual de una forma dramática. Algo que sí previene que esas reacciones bifásicas ocurran es el uso temprano, efectivo y rápido de epinefrina. Pero estoy seguro que ya para este momento en la presentación todos tenemos claro que epinefrina primero y epinefrina rápido. Ahora, tampoco mejor los resultados clínicos mandar a alguien a la emergencia y que lo monitoreen por 4 horas en la sala de emergencia. Inclusive puede ser una barrera para el uso de la epinefrina por ciertas familias, donde ya sea por el costo, acceso al cuidado, cobertura de seguro, sencillamente no lo utilicen porque no quieran ir para la sala de emergencia. La otra parte importante en el 2025 son los nuevos dispositivos de epinefrina, y esto es algo a lo cual ya hice alusión en una diapositiva previa, donde hablé de que aquí la FDA ha aprobado el medicamento para usarse de forma intranasal, está aprobado en pacientes pediátricos y en pacientes adultos, por lo cual es importantísimo tomar eso en consideración, sobre todo para pacientes que tienen fobia a las agujas, es algo que vale la pena mencionarlo. Las dosis difieren o son diferentes a las que se hacen por medio de la epinefrina autoinyectable, pero no porque sean diferentes quieren decir que es mejor o peor. De hecho, los estudios demuestran que es sencillamente un homólogo desde el punto de vista de que van a dar el mismo beneficio con de las dosis que se han estudiado. Y es importante mencionar que hay otros dispositivos que también se están tomando en consideración, que están en estudio y están bajo el ojo de la FDA como un dispositivo de una película sublingual de epinefrina. Entonces, tiempos realmente extraordinarios para hacer manejo de nuestros pacientes porque hay muchas opciones que están y van a estar disponibles. También, históricamente, la difenhidramina, que es un medicamento que todos conocemos como Benadryl, que es su marca comercial, realmente se ha utilizado con mucha frecuencia para el manejo de las reacciones alérgicas o para manejo de síntomas en general de, de síntomas de alergia. Y una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que si bien funciona, la epinefrina, todos tenemos una barrera que protege nuestro cerebro del resto del cuerpo. De una forma muy sabia es diseñado nuestro organismo. Y esa barrera lo que ocurre es que con medicamentos como el Benadryl son medicamentos que pasan esa barrera y tocan otros botones que pueden llevar a diferentes síntomas a nivel del sistema nervioso central e inclusive en otros organismos. Por ejemplo, la somnolencia, que mucha gente lo ve como un beneficio. Los mareos pueden ocurrir por la difenhidramina.
Desde el punto de vista urinario, sobre todo en pacientes mayores, puede haber retención urinaria, síntomas también de estreñimiento, sequedad de la boca, de la piel, y desde el punto de vista cardiovascular, que en el corazoncito y en el sistema venoso y arterial, pueden haber diferentes cambios que puedan verse con ello. Por lo cual, de hace unos años para acá, muchos de nosotros hemos estado utilizando la cetiricina como una alternativa, que es un medicamento igual de efectivo, tiene un proceso de acción similar a los de la difenidramina en el tratamiento de las reacciones alérgicas, y dentro de las ventajas está que hay mayor duración de la acción, menor sedación, posiblemente se requieren más estudios para confirmar eso, pero es algo que por lo menos hemos visto hasta ahora, y es una buena opción para las reacciones alérgicas alimentarias, por lo cual ustedes probablemente van a empezar a ver un cambio desde el punto de vista en sus planes de anafilaxis, donde el doctor menciona utilizar otros tipos de dispositivos de epinefrina, utilizar otro tipo de medicamentos que no van a ser el clásico EpiPen con el Benadryl, como bien ya Lucy mencionó, o como es la marca comercial de la difenidramina. Esta es una plataforma extraordinaria para discutir y para hablar de las alergias a las comidas. Quiero hablar de los recursos que se encuentran disponibles. La Red de Alergia y Asma tiene una página web fabulosa, donde tienes una serie de recursos que pueden ayudarte a entender mucho mejor lo que nosotros vivimos con las alergias a las comidas, y también es importante saber dónde buscar a un médico especialista certificado por la Junta de Asma, Alergia e Inmunología, y justamente los recursos del Colegio Americano de Asma, Alergia e Inmunología con el Fine and Allergist es algo que viene con mucha utilidad. Lo único que tienes que hacer es acceder a esta página web, y allí colocas encuentra un alergólogo donde colocas tu código postal y de esa manera te va a hablar de médicos certificados por la Junta que estén localmente disponibles. También la Academia Americana de Asma, Alergia e Inmunología tiene excelente información disponible para nosotros y para nuestros pacientes, para que de esa manera aprendan de sus reacciones y cómo evitarlas. En resumen, hay que evitar los alimentos que causan la reacción, leer las etiquetas antes de consumir los alimentos, estar preparado en caso de una reacción alérgica y consultar con un alergólogo para discutir el tratamiento. Quiero darle las gracias especialmente a la Red de Alergia y Asma por justamente esta invitación. Y a mí me encanta tener la posibilidad de educar a mis pacientes, y una de las cosas que hago todos los días de la vida, porque darle al paciente las herramientas para saber qué hacer y cómo hacerlo es mucho más importante que justamente hacer el diagnóstico más complicado o prescribir el medicamento más nuevo. Y eso es una de las cosas que siempre le digo a los estudiantes. Eso lo damos por sentado. Como buen médico tienes que estar dando el diagnóstico, haciendo el diagnóstico más difícil, utilizando los medicamentos más actualizados, pero hay que escuchar y tratar al paciente, a la persona, al individuo. Así que muchísimas gracias, Rudy. Muchísimas gracias a usted, doctor Murillo. Yo sé, y- qué placer realmente, qué placer estar en la presencia de usted y también de Lucy, que comparten su historia y a través de este webinar estamos sintiendo lo que la dedicación que usted tiene a sus pacientes, que realmente quiere hacer una diferencia y eso se siente. So, muchas gracias por compartir con nosotros. Tenemos tiempo para una o dos preguntas. Una pregunta era tocante a lo que ahora se refiere al síndrome polen de alimento. Esta persona preguntó que Sí. cuando come cosas tiene luego picazón y ardor alrededor de su boquilla. Excelente, esa es una muy buena pregunta, y es un síndrome que está bien descrito. No sé si hace unas diapositivas atrás hablé de reactividad cruzada que ocurre con ciertos alimentos. Algo que ocurre de una forma muy interesante es que cuando un paciente tiene alergias ambientales, por ejemplo, los síntomas clásicos de estornudar, congestión nasal, picazón de los ojos, que pueden ocurrir cuando uno está expuesto a ciertas proteínas. Por ejemplo, el ejemplo clásico de las proteínas que proliferan durante la época de la primavera, que son los polen de los árboles. Cuando algo tiene una sensibilidad a esos polen de los árboles, esos pacientes pueden tener una reactividad cruzada con ciertas proteínas de las comidas. Si bien es una reacción que normalmente ocurre en el momento que lo estás comiendo de una forma reproducible, no es una reacción que generalmente progresa a sintomatología
severa como lo que discutimos el día de hoy. Pero sí puede ocurrir picazón en la boca, molestia, adormecimiento y los síntomas generalmente paran en el momento que dejas de consumir el alimento. Ahora, ¿cuál es el alimento que lo causa? Lo causan ciertas frutas o frutos también secos que cuando los consumes, lo que el sistema inmunológico cree que estás consumiendo es el polen del árbol al cual eres alérgico. Entonces, tienes una sintomatología local, pero los síntomas no progresan y no es de qué preocuparse. De hecho, en esos pacientes, nosotros tratamos la alergia ambiental y utilizamos estrategias para hacer un buen manejo de las alergias ambientales para que justamente disminuya esa sensibilidad y puedan muchas veces tolerar esos alimentos. Ahora, se llama el síndrome de polen oral. Y justamente algo que vale la pena mencionar es que nosotros no prescribimos en rasgos generales epinefrina o en este tipo de escenarios porque es algo que se tolera bastante bien. Curiosamente, por ser algo que ocurre con el tipo de proteína, por ejemplo, si alguien tiene estos síntomas con manzana o tiene estos síntomas con un banana o cambur, que lo llaman diferentes en diferentes países, em, lo puedes tener con la fruta fresca, pero si te comes, por ejemplo, un pastel de manzana, donde ya está cocinadito, entró al horno, salió, lo disfrutas porque no hay, las proteínas ya cambian en ese momento y obviamente lo toleras mejor, a diferencia de una alergia mediada por la inmunoglobulina E que es reproducible, que es severa, que sería la proteína de la manzana, por ejemplo. No importa si la manzana está fresca o si está cocida o si está, obviamente eso puedes tener síntomas con ellos. Yo lo escucho con mucha frecuencia con banana también. Los pacientes me dicen que les encanta un panqué o un ponqué de banana, pero cuando se la comen fresca tienen sintomatología desde ese punto de vista y puede ocurrir con ciertas nueces también. Así que hay la importancia de tener la conversación con el médico para que te explique los síntomas y saber qué medidas tomar. Sí, muchas gracias. Una pregunta más antes de terminar. Había varias preguntas alrededor de, había una alergia alimentaria, pero ha pasado 10, 20 años. Entonces, hay algunas preguntas preguntando si cómo es que necesitan manejar eso. Es mejor que Es dis- decir, tuviste una saber. reacción hace 10 o 20 años y ¿ahora qué? El verdadero, ¿ahora qué? No me acuerdo de los detalles, he estado evitando esta comida por tanto tiempo y la extraño o es algo que yo quisiera reincorporar en la dieta. Lo primero es eso, escuchar al paciente y saber si es algo que lo extrañas, que lo quieres tener, que lo quieres consumir para tener una conversación sensata. Yo tengo pacientes que por su cultura, por su religión, evitan una comida y es perfectamente aceptable porque preferencia a la comida es diferente a alergia a la comida, como ya lo aprendimos el día de hoy. Y si ya llevas tantos años evitándolo, desafortunadamente la forma de hacer esa introducción es teniendo una conversación con el médico alergólogo para que te explique si es necesario hacer algún tipo de prueba, escuchar el motivo por qué lo dejaste de comer, porque algo tuvo que haber pasado en su momento para que lo dejaras de comer, ¿no? Y obviamente cuando ya ha pasado tanto tiempo es difícil uno acordarse de los detalles, pero es algo que es muy importante mencionarlo porque sí, yo he tenido pacientes que han vuelto a comer alimentos que llevaban décadas sin comer y son felices. Tuve un paciente que recientemente que se iba a vivir para el Caribe, a retirarse, a vivir en un velero y era justamente, estaba evitando pescados y mariscos por décadas. Yo digo, de todos los sitios, ¿verdad? Entonces, obviamente, cada situación en la vida cambia y tus preferencias cambian dado el entorno en el cual te encuentres y de ahí la importancia de tener esa conversación de lo que realmente puede mejorar la calidad de vida. Y hay que hacer justamente pruebas basándose en esa historia y hacer esas introducciones, muchas veces supervisadas si tenemos dudas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que asistieron a nuestra presentación de hoy y un agradecimiento especial al doctor Juan Carlos Murillo y a Lucy Meléndez por su participación. Esperemos que todos hayan aprendido algo nuevo hoy. En un par de días, ustedes recibirán un correo electrónico con un enlace de la grabación, una evaluación y también recursos adicionales sobre las alergias alimentarias.
Por favor, asegúrense de completar esa evaluación para la presentación de hoy. Gracias de nuevo de parte de todos nosotros en la red de alergia y asma. ah, un- y gracias por unirse a nosotros en nuestro esfuerzo para que juntos respiremos mejor cada día. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente tarde. Gracias. Gracias. Bye bye.